Bienvenidos a Curioseando con Nita. Hoy vamos a desmentir algunas de las historias más arraigadas sobre nuestros platos favoritos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente esas papas fritas crujientes o ese ketchup dulce? Prepárense porque la verdad es mucho más sorprendente de lo que imaginan. Empecemos con un clásico que está en casi todas las mesas del mundo, el ketchup. Si te dijera que su origen no tiene nada que ver con el tomate, ¿me creerías? El ketchup nació como una salsa de pescado fermentado de China, llamada ketchup. Imaginen una especie de salsa de soja salada y umami. Los marineros británicos la llevaron a Europa, y con el tiempo, empezaron a experimentar con ingredientes locales. No fue hasta el siglo XIX, en Estados Unidos, que se añadió el tomate y se transformó en la salsa dulce y espesa que conocemos hoy. De una salsa de pescado china a un ícono estadounidense. Y hablando de íconos, ¿qué hay de las papas fritas? La mayoría las llamamos French fries, pero su origen dista mucho de ser francés. La historia más acertada las ubica en Bélgica en el siglo XVII, donde la gente solía freír pequeños pescados. Cuando el río se congeló y no pudieron pescar, cortaron papas en forma de pescado y las frieron. Otros historiadores apuntan a España como el lugar donde se frieron las primeras patatas. Lo que es innegable es que los franceses las popularizaron, especialmente Thomas Jefferson al traerlas a América. Pero no, el French del nombre es un título honorífico, no una cuna de nacimiento. ¿Hay algo más parisino que un croissant? La imagen de una persona con su boina y un croissant recién horneado es icónica. Pues lamento decirles que el croissant no es francés. Su verdadero origen está en Austria. Se inspira en el kifferl, un panecillo con forma de media luna que se creó en Viena para celebrar la victoria sobre el Imperio Otomano en 1683. La forma de media luna representaba la bandera otomana. Fue María Antonieta, de origen austríaco, quien lo introdujo en la corte francesa, y allí fue adoptado y refinado con mantequilla hasta convertirse en la delicia hojaldrada que conocemos. ¿Y qué hay de las galletas de la fortuna? Esas que cierran tu comida china con un mensaje misterioso, y a veces, una filosofía de vida. Pues tampoco son de China. De hecho, su cuna está en San Francisco, Estados Unidos, a principios del siglo XX. Fueron inventadas por inmigrantes japoneses que buscaban adaptar una galleta de té japonesa, llamada Tsujiura Senbei, la cual ya tenía pequeños mensajes dentro. La versión de la fortuna que conocemos se popularizó en los restaurantes chinos de América como un postre exótico, pero nunca existió en China. La hamburguesa es el epítome de la comida rápida estadounidense. Pero su nombre ya nos da una pista de que su historia no comenzó en América. Su verdadero origen está en Hamburgo, Alemania. Allí, en el siglo XIX, era común servir un filete de Hamburgo, que consistía en carne picada y sazonada. Los inmigrantes alemanes llevaron esta preparación a Estados Unidos. Con el tiempo, alguien tuvo la brillante idea de ponerla entre dos rebanadas de pan para que fuera más fácil de comer, y nació la hamburguesa. La pizza, esa maravilla italiana. ¿Podría no ser 100% italiana? Bueno, su versión moderna sí. Pero la idea de un pan plano con ingredientes encima es mucho más antigua. Ya en el antiguo Egipto y la antigua Grecia existían panes planos cubiertos con aceite, hierbas y queso. Los romanos tenían algo similar llamado placenta. La pizza tal como la conocemos hoy, con tomate y mozzarella, se perfeccionó en Nápoles, Italia, en el siglo XVII. Pero el concepto básico de pizza es una herencia de civilizaciones mucho más antiguas y globales. La ensalada César, su nombre evoca quizás al gran emperador romano, pero les garantizo que Julio César no la comió en el Coliseo. Esta famosa ensalada fue creada por un chef italiano llamado César Cardini en Tijuana, México, en la década de 1920. Se dice que una noche, con el restaurante lleno y la cocina escasa de ingredientes, Cardini improvisó una ensalada con lo que tenía a mano: lechuga romana, aceite de oliva, huevo crudo, jugo de limón, queso parmesano, Worcestershire y crutones. Fue un éxito instantáneo y se convirtió en un plato legendario. Si preguntas por la pasta, todo el mundo piensa en Italia. Y sí, los italianos la han convertido en un arte culinario. Pero, ¿sabías que la evidencia de fideos más antigua del mundo no está en Italia? Fue encontrada en China, y data de hace 4000 años. Un cuenco con fideos intactos, hechos de mijo, fue descubierto en un sitio arqueológico. Si bien la pasta llegó a Italia por diferentes rutas y se desarrolló de forma independiente, es un recordatorio de que la idea de los fideos es mucho más global y milenaria de lo que pensamos. El vindaloo es un plato icónico de la cocina india, especialmente de Goa, conocido por su sabor picante y agridulce. Pero su nombre ya nos da una pista de su origen. Es una adaptación del plato portugués carne de vina de alos, que significa carne con vino y ajos.
Cuando los portugueses colonizaron Goa, llevaron consigo sus técnicas culinarias. Los cocineros locales adaptaron la receta usando vinagre de palma en lugar de vino tinto y añadiendo una mezcla de especias indias para crear el vindaloo que conocemos hoy. La tempura es sinónimo de cocina japonesa, con sus verduras y mariscos ligeramente rebozados y fritos. Es una delicia que parece tan inherentemente japonesa, pero fue introducido en Japón por misioneros portugueses en el siglo XVI. La palabra tempura se cree que deriva de la palabra latina tempora, que se refiere a los días de las témporas cuando los cristianos se abstenían de carne y comían pescado y verduras rebozadas. Los japoneses tomaron la idea, la perfeccionaron con su técnica y la hicieron propia. ¡Qué deliciosos los nachos! Perfectos para compartir, llenos de queso y chiles. Parece un plato ancestral mexicano, ¿verdad? Pues no. Los nachos nacieron en 1943 en Piedras Negras, México, en un restaurante llamado el Victory Club. Unas clientas estadounidenses llegaron después de que la cocina había cerrado. Un mesero, llamado Ignacio Nacho Anaya, improvisó un platillo con lo que tenía a mano, totopos de maíz, queso y jalapeños. Fue un éxito instantáneo y el plato se bautizó como Nachos Especiales. Así de simple y así de reciente. El cheesecake, o tarta de queso, nos hace pensar en Nueva York, con su famosa New York Style Cheesecake. Pero este postre tiene raíces mucho más antiguas. Los registros históricos muestran que una forma de tarta de queso ya se servía a los atletas en los primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia en el año 776 a.C. Era una especie de pastel de queso, miel y harina de trigo, que se consideraba una fuente de energía. Los romanos lo adoptaron y lo llevaron por toda Europa, dando origen a las múltiples versiones que existen hoy. Es increíble cómo una simple tarta de queso nos puede llevar hasta la antigua Grecia, ¿verdad? Si te gusta descubrir este lado oculto de lo que comemos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana exploramos historias así de curiosas para que siempre tengas un buen dato que compartir. Las donas o rosquillas, con su distintivo agujero, son un símbolo de la cultura americana. Pero sus raíces son europeas. Fueron los colonos holandeses quienes trajeron a América sus oliku-eggs, pasteles de aceite, que eran masas fritas. El agujero en el centro se popularizó para que la masa se cocinara de manera uniforme, evitando que el centro quedara crudo. La leyenda más popular es que un capitán de barco estadounidense, Hanson Gregory, lo hizo en 1847 para que sus rosquillas no estuvieran crudas por dentro. El sushi. ¡Qué delicia japonesa! Pero la historia del sushi no comenzó con el arte culinario que conocemos hoy. Originalmente, el sushi no era un plato, sino una forma de preservar el pescado en arroz fermentado en el sudeste asiático, hace más de 1000 años. El arroz se tiraba y solo se comía el pescado, que se conservaba gracias al ácido láctico producido por la fermentación. Esta técnica llegó a Japón, donde evolucionó hasta incluir arroz sazonado y pescado fresco que se consume todo junto, como lo conocemos hoy. El pollo tikka masala es para muchos el plato nacional de Gran Bretaña y un símbolo de la cocina india. Pero la historia nos dice otra cosa. Aunque no hay un consenso absoluto, la teoría más acertada es que fue inventado en Glasgow, Escocia, en la década de 1970. Se dice que un cliente se quejó de que su pollo tikka, trozos de pollo asados, estaba demasiado seco. El chef, Ali Ahmed Aslam, improvisó una salsa a base de tomate y especias, añadiendo un toque de yogur o crema para suavizarlo. Así nació el plato más amado de Gran Bretaña. El hot dog es un básico de los estadios y las barbacoas americanas. Pero como la hamburguesa, su nombre ya nos da pistas. Las salchichas tipo Frankfurter o Wiener tienen su origen en Frankfurt, Alemania, y Viena, Austria, respectivamente. Los inmigrantes alemanes las llevaron a Estados Unidos en el siglo XIX. El concepto de poner la salchicha en un panecillo para facilitar su consumo se popularizó en los puestos de comida de Estados Unidos, especialmente en Coney Island y los partidos de béisbol, dando lugar al icónico hot dog. El chocolate. Hoy lo asociamos con los dulces suizos, belgas o franceses. Pero su forma original no se parecía en nada a lo que conocemos. Por milenios, el chocolate fue una bebida amarga y picante sagrada para los olmecas, mayas y aztecas en Mesoamérica. Lo usaban en rituales, como medicina e incluso como moneda. Cuando llegó a Europa, se le añadió azúcar y se transformó en el dulce sólido que conocemos. La próxima vez que muerdas una barra, recuerda su pasado salvaje y ceremonial. El espagueti con albóndigas, tan presente en la cultura popular, especialmente en películas animadas. ¿Es italiano? Pues, no realmente. Si vas de visita a Italia, te costará encontrarlo. Este plato es en realidad un invento de los inmigrantes italianos en Nueva York a principios del siglo XX.
En Italia, la carne se come como segundo plato, no mezclada con la pasta. Pero en América, la carne era más barata y abundante, lo que permitió a los inmigrantes añadir generosas albóndigas a su pasta, creando un plato contundente que se convirtió en un clásico italoamericano. El yogur, lo asociamos con Grecia o con un desayuno saludable. Pero su origen es mucho más antiguo y accidental. Se cree que surgió en Asia Central o Mesopotamia hace miles de años. Los pastores nómadas transportaban leche en bolsas hechas de tripa de animal. El calor del cuerpo del animal y las enzimas presentes en la tripa hacían que la leche fermentara y se espesara, dando lugar a lo que hoy conocemos como yogur. Una forma de conservar la leche antes de la refrigeración. Las palomitas de maíz son indispensables en el cine. Pero su historia es mucho más antigua y fascinante que cualquier película. Los nativos americanos ya las hacían hace miles de años. Se han encontrado evidencias de palomitas de maíz en excavaciones arqueológicas en Perú, que datan de hace 6.700 años. Usaban vasijas de barro con arena caliente para hacer estallar los granos de maíz. Eran un alimento básico, parte de ceremonias y hasta adornos. El chimichurri, esa salsa vibrante y llena de sabor que acompaña perfectamente un buen asado argentino, parece tan argentino como el tango. Hay varias teorías sobre su origen, aunque existe una leyenda muy famosa que dice que el nombre viene de un inglés llamado Jimmy McCurry. Lo cierto es que no hay pruebas de que este personaje existiera. La teoría más sólida y acertada por los historiadores es que la palabra proviene del vasco, específicamente del término chimichurri, que significa mezcla o revoltijo de varias cosas. Esta teoría tiene mucho sentido, ya que a finales del siglo XIX llegaron a Argentina muchísimos inmigrantes vascos que trajeron consigo sus costumbres culinarias. Así que más que un inglés, el chimichurri es probablemente el legado de la lengua vasca adaptado al paladar rioplatense. Sea cual sea su raíz, lo que es innegable es que es el acompañante perfecto para cualquier asado. El sándwich es simple, versátil y el rey de los almuerzos rápidos. Su origen es tan específico que lleva el nombre de una persona. Debe su nombre al cuarto conde de Sandwich, John Montagu, en Inglaterra. La historia cuenta que en el siglo XVIII, el conde era un ávido jugador de cartas y no quería levantarse de la mesa para comer. Pidió a sus sirvientes que le trajeran carne entre dos rebanadas de pan para poder comer sin ensuciarse las manos y seguir jugando. Así nació la comida rápida moderna. El cono de helado. ¿Qué sería del helado sin su crujiente acompañamiento? Su origen es un clásico de las historias de inventos por accidente. Ocurrió en la Feria Mundial de San Luis de 1904. Un vendedor de helado se quedó sin platos, y un vendedor sirio de gofres que tenía su puesto al lado, Germán Coraz, le sugirió que enrollara sus gofres para crear una especie de envase comestible. Fue una solución de emergencia que se convirtió en un éxito mundial. La cerveza es un placer tan antiguo como la civilización misma. Pero no es alemana, ni belga, ni irlandesa en su origen más remoto. La evidencia más antigua de la fabricación de cerveza proviene de los sumerios en Mesopotamia, actual Irak, hace unos 6.000 años. La himno a Ninkasi, una diosa sumeria de la cerveza, es la receta de cerveza más antigua que se conoce. Era una bebida nutritiva y fundamental en su dieta. Así que la próxima vez que brindes, hazlo a los sumerios. Y finalmente, el snack crujiente por excelencia, las papas chips de bolsa. Su origen es una historia de frustración culinaria. Nacieron por accidente en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853. Un chef llamado George Crumb estaba harto de un cliente que se quejaba repetidamente de que sus papas fritas eran demasiado gruesas. Harto de las quejas, Crumb las cortó tan finas como el papel, las frió hasta que quedaron crujientes y las sazonó en exceso. Para su sorpresa, al cliente le encantaron. Y así nacieron las Saratoga Chips, que luego se popularizaron como papas fritas. Ahí lo tienen. 25 alimentos que creías conocer a la perfección, con historias que nos recuerdan que la gastronomía es un constante intercambio cultural, una evolución de sabores y, a menudo, una serie de felices accidentes. Desde China hasta Mesopotamia, pasando por un conde inglés y un mesero mexicano, la comida nos conecta con el pasado de formas increíbles. ¿Cuál de estas historias les sorprendió más? Gracias por acompañarme en este delicioso viaje. Hasta la próxima.